Bienvenidos y que el Señor les bendiga. Qué hermoso placer tener este tiempo para compartir y hablar acerca de Jesús, acerca de las palabras de Jesús y hacerlo a través de este medio digital. Quiero que me acompañen por favor al libro de Efesios. Esto está en el Nuevo Testamento. Si usted tiene un Nuevo Testamento solamente puede ir ahí. Si no, si tiene una Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, está en el Nuevo Testamento y es un texto fundamental. Todo creyente debería conocer y debería releer lo que nos enseña la carta a los Efesios, porque ahí el Espíritu Santo ha concentrado gran parte de lo que un cristiano maduro debe incorporar a su vida y a su corazón. Relata la obra espiritual de Jesús, los alcances, la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros y además nos da muchas herramientas. Piense que el apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, había llegado un momento en su ministerio después de haber visto milagros extraordinarios que están relatados en Hechos de los Apóstoles, mientras él hacía su recorrido en sus viajes misioneros. Vio liberaciones de personas oprimidas impresionantes, vio provisión, Dios lo rescató de manos enemigas, vio multitudes escuchar el mensaje de Jesús, ciudades que se agolpaban, que llenaban territorios para ir a escucharlo y por supuesto también vio golpes, látigos, estrecheces y en este tiempo la persecución había derivado en que él estuviera preso. Pero qué maravilloso que aún en la cárcel, y si usted lee la carta a los Efesios desde la perspectiva de un hombre que estaba en la prisión, es maravilloso, es tremendo, porque quiero que me acompañe al capítulo 3 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, versículo 14. Y tenga en cuenta esto y mire lo que dice, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas. Las situaciones adversas, las situaciones que lo habían terminado por ponerlo en una cárcel, no hacía que él doblase sus rodillas. Él no se inclinaba ante esa autoridad que tenía poder sobre su cuerpo y que ilegítimamente, no conforme a derecho, lo habían entregado a la cárcel. Él no había cometido delito, solamente había hablado acerca de Jesús y eso le había valido gran cantidad de enemigos, de peligrosos y muy bien conectados con los poderes políticos y judiciales de su época, y estos enemigos habían logrado que él estuviera preso, pero él dice, yo no doblo las rodillas por esta causa, yo no me quiebro, yo no me entrego, doblo mis rodillas ante mi Señor Jesucristo. ¡Qué poderosa enseñanza! Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo, esto es central, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y déjenme poner un alto ahí. Cristo habite por la fe en vuestros corazones. El secreto de todo éxito cristiano, el secreto de la permanencia de todo creyente es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si Cristo habita en nuestro corazón, nuestras rodillas se mantendrán firmes y no se doblarán, aunque las circunstancias, aunque las pruebas se multipliquen, aunque sean tiempos angustiantes, solo estamos firmes porque Cristo habita por la fe. El secreto de nuestra fe es Cristo en nosotros. Y cuando Cristo es el centro de nuestra fe, comenzamos a comprender. Viene sobre nosotros lo que dice el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Toda la plenitud de Dios, la llenura de todo lo que Dios tiene para nosotros está en el secreto, Cristo por la fe en nuestros corazones. Si tiene a Cristo en su corazón, usted está lleno de toda la plenitud de Dios. Y es a través de Jesús que el apóstol Pablo dice, mire lo que dice, que vamos a entender todo el conocimiento, tenemos que llegar a conocer. Pero, sin embargo, versículo 20, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Y quiero que reflexiones sobre esto. Hermanos amados, creyentes, persona que me escucha, Cristo por la fe en nuestro corazón nos da acceso a toda la plenitud de Dios y nos impulsa, nos guía a comprender la magnitud de la obra de Dios, las dimensiones. Cuando habla de la altura, la anchura, la profundidad, habla de las dimensiones de la obra de Cristo. Hasta dónde la obra de Cristo tiene poder y es eficaz para tocar situaciones. Pues el versículo 20 dice, la obra de Cristo está en un terreno mucho más abundantemente de lo que nosotros entendemos. Cristo se involucra mucho más abundantemente en muchas más situaciones de las que nosotros podemos procesar en nuestra cabeza, de las que nosotros nos animamos a pedir. El único limitante para que Dios ponga sus manos en alguna situación de mi vida soy yo mismo, porque Dios es mucho más abundantemente en el hacer, aún en lo que pedimos y aún en lo que entendemos. ¡Qué maravilloso! Alguien que camina 10 años con Cristo, 20 años, o ha vivido toda su vida como creyente, sabe que aunque ha conocido la obra de Cristo, aunque ha conocido el obrar de Dios, siempre queda algo más para ser sorprendido. Siempre podemos ver la mano de Dios de modo imprevisto y siempre podemos decir, hoy Dios hizo lo que no pensé, mucho más abundantemente de lo que pedí. Dios ha hecho una maravilla en mi vida como nunca antes. Y todo esto, recuerde, solo con Cristo en la fe, por la fe en nuestros corazones. Si no aceptó a Jesús todavía, por favor se lo pido, acepte a Cristo. En Jesucristo está toda la plenitud de Dios. En Jesucristo está a disposición el obrar de Dios. Y todo lo que usted pida, pequeño, grande, muy grande, o aun que usted diga, esto es imposible. Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. No hay nada imposible para Dios, porque Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y en el terreno mucho más lejano aún del que entendemos. Pero quiero centrar mi texto. Él explica el versículo 3 y lo que acabamos de leer en el capítulo 4 y en algunos versículos más. Si usted busca capítulo 4, versículo 11, él da el sentido de por qué la iglesia ha sido establecida. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese para qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la iglesia está diseñada, fue creada, fue pensada en el cielo por Dios para que capacite, para que perfeccione, para que aumente el nivel espiritual y para que más específicamente, para que se desarrolle Jesucristo en cada creyente. Cada creyente individualmente debe desarrollar por la fe a Jesucristo dentro de su corazón. Pero mire lo que dice el versículo 13 y 14 y un poco más adelante. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La fe en las Escrituras, la fe y el conocimiento están ligados. No podemos entender si no hay fe en nuestro corazón. La fe desata los procesos mentales que nos impiden comprender realidades espirituales. La fe
abre las compuertas de nuestros procesos en el raciocinio, nos da capacidad de entender la realidad espiritual. Por eso fe y conocimiento están ligados. Si usted quiere entender con mayor profundidad, con mayor amplitud la realidad que vive, debe involucrar la fe. La fe fue dada a los hombres como un don para que en Jesucristo nuestra mente no esté atada, no esté prisionera de una forma de pensar, de una manera de pensar, sino que nuestra mente se abra a comprender conforme la medida de Cristo en nuestro corazón. Mire, dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Recuerden el capítulo anterior, él decía, porque nos llena con toda la plenitud de Dios. Y acá dice, con toda la plenitud de Cristo, nuestro Señor. Escuche, por favor, este mensaje. Sepa, la plenitud de Dios se da en estos dos campos. En el campo del conocimiento y en el campo de la fe. Dios desarrolla a través de Jesús nuestros procesos, nuestras formas de análisis, nuestras reflexiones, pero además no nos quedamos en el campo teórico, no nos quedamos en el área académica, no, salimos e involucramos lo que sabemos en acciones concretas por la fe. Invitamos a Dios con nuestras acciones a que haga milagros en nuestro tiempo. Dios puede resolver tu situación, aunque vos pienses que está fuera de las manos de Dios, aunque creas esto es demasiado complicado, Dios puede intervenir mucho más abundantemente de lo que pedimos, mucho más abundantemente de lo que entendemos. Deje a Dios por la fe obrar en su corazón. Dios puede hacer milagros, Dios puede romper cualquier tipo de estructura, Dios se mueve de forma no prevista porque para Él lo posible y lo imposible es una misma cosa. Dios no tiene imposibilidad, puede intervenir en cualquier situación. Y dice, para comprender por la fe y el conocimiento esta profundidad de Cristo. Y el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenga cuidado con las personas que dicen ser creyentes, que dicen ser enviados de Cristo, pero no hablan de Cristo. Que dicen ser apóstoles del Señor, pero no hablan del Señor. El secreto para que nosotros tengamos toda la plenitud de Dios no está en ningún ministerio. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, ningún pastor, ningún ministerio se apropia de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios, la llenura de la plenitud de Dios, la tiene Jesucristo. Y usted, por la fe, si cree en Jesús, recibe toda la plenitud de Dios. No se deje engañar. Cristo no está ligado a un ministerio. Cristo es Dios, Hijo, y tiene toda autoridad y toda la soberanía y todo el poder. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre, dice el libro de los Hechos, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el que merece gloria en la iglesia. Y todo mensaje debe centrarse en Jesús. Usted tiene que vivir la plenitud de Dios en Jesucristo. No en una iglesia, no en un ministerio, no en un pastor, no en un profeta, no en una oración, no en un ungimiento, no porque alguien le imponga las manos, no. En Cristo, por la fe, Cristo habitando por la fe en mi corazón, me da acceso a la llenura de la plenitud de Dios. No se deje engañar con estratagemas, con mensajes de astucia, con trampas. Solo confíe en aquel que le habla de Jesucristo y glorifique a Jesús, porque es de Él donde proviene nuestra bendición y nuestra salud. Así que dice el apóstol, no seamos niños fluctuantes yendo de aquí para allá. Me llama la atención personas que en un momento parecen firmes y al instante siguiente cambian de parecer.
y se vuelven a otro mensaje. Personas que están y parece que nos acompañan en el ministerio, pasa un tiempo y deciden cambiar porque buscan otra cosa. No seamos niños fluctuantes. Dejémonos llenar de la plenitud de Dios por Jesucristo en nuestro corazón. Dice, sino que siguiendo, versículo 15, no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo, crezcamos en Cristo, crezca en Jesucristo, habite Cristo por la fe en nuestro corazón, crezca en Jesús, de quien todo el cuerpo, acá está hablando de toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero decirle, Jesús es maravilloso. Es la esperanza de vida de todas las naciones. Si todavía no aceptó a Jesús, simplemente con sus palabras pídale a Jesús que entre a su corazón. Consígase una Biblia, acceda y trate, si está en un lugar del país o donde me esté escuchando, que tiene acceso para poder asistir a una iglesia, asista a una iglesia donde se hable de Jesús, donde se crezca en Jesús y donde la gloria solo la reciba nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y espero que nos podamos encontrar la semana que viene hablando acerca de Jesucristo. Que Dios les bendiga.